la mesa. Para hablar de este y otros temas, le agradezco al abogado, al licenciado César Gutiérrez Priego, especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, que nos acompañe vía telefónica, y lo saludo porque también vi un tuit que dejó la víbora chillando. Querido César, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, Vicente, aquí escuchándolos muy atentamente. Un saludo, un placer saludarte. Tú no eres tan pelado como Vicente Serrano, por eso la chinga que le pusiste al mencionado fue más elegante. Dices, la justicia es lenta, pero siempre llega, ante la noticia de que giraron orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y que congelaron sus cuentas. Dame tu opinión sobre esto que has escuchado, sobre esto que has leído, sobre esto que seguimos viendo los mexicanos. Mira, mi querido Vicente, lo que pasa es que yo te voy a ser muy realista, muy honesto y muy sincero. Tenemos que recordar que el coraje que le tiene Ciro Gómez Leiva a Carmen Aristegui viene desde hace muchos años, pero en específico, recordemos que cuando a Carmen Aristegui la sacan de Noticias MBS en el espacio que ella tenía, eso fue consensuado desde las cúpulas del poder y pensando en quién iba a poder recoger a toda esa audiencia que tenía Carmen y que iba a quedar acéfalo ese horario. Acuérdate que es cuando meten a Ciro Gómez Leiva para que él cache a la audiencia de Carmen Aristegui y que él con esos grupos del poder, y te lo digo con conocimiento de causa, pues obviamente se prestó para poder llevar a cabo ese cambio de opinión que pudiese existir con la salida de Carmen. Y desde ahí él utilizó el espacio que él ha tenido para siempre tratar de estar denostando el trabajo que hizo Carmen Aristegui, porque recordemos que ese reportaje que ella presenta por medio de una investigación que hace un reportero del grupo de Aristegui Noticias y que lo presentan el 2 de abril del 2014 en el programa de Noticias MBS y que lo hacen público y que entonces explican cómo se llevaron a cabo y que ya existen denuncias en la PGR, en ese entonces en la CEIDO, ¿no? Pues recordemos que empieza a causar a llamar demasiado la atención, y que quien era procurador en aquel entonces, que era Rodolfo Ríos Garza, dijo que se iba a investigar, que no iba a haber favoritismos, que no se iba a utilizar ningún tipo de presión para poder llevar a cabo las investigaciones. Pero hay un personaje que la gente se le olvida y que es Miguel Ángel Mancera, el cual tenía una relación muy cercana a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Y ahí es donde nos dimos cuenta que empezaron a operar el trabajo a favor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con las filtraciones que la misma abogada de las víctimas menciona que le hacía el Ministerio Público a la defensa de Cuauhtémoc Gutiérrez. Y ahí es donde entonces empieza a enrarecer todo esto y se empieza a beneficiar a quien era presidente del PRI en aquel entonces. Yo te puedo comentar a título personal que a mí no me consta si Ciro Gómez Leiva reciba dádivas por emitir su opinión, pero hubo un asunto muy conocido, muy mentado, que la gente conoció en su momento, que fue el de la taquería del Borrego Viudo, en el cual yo participé como uno de los abogados de la familia Villagrana, de don José Villagrana, que es el verdadero dueño de la taquería, y que en su momento se me explicó quién era procurador y quién era el jefe de gobierno, pues tenían un claro interés en apoyar a una facción de la Unión de Tepito para que despojaran al verdadero dueño de esta taquería tan famosa y que todos conocemos. Y que recordemos que Xóchitl Gálvez intercede, según esto, para ella querer apoyar a los trabajadores, y lo único que hizo fue terminar apoyando a que quienes habían despojado al verdadero dueño de la taquería, que eran estos delincuentes apoyados por la Unión de Tepito, fueran ellos quienes recuperaran el control del negocio. Y Ciro Gómez Leiva tomó como algo personal el empezar a apoyar a Xóchitl Gálvez y empezar a denostar el trabajo que nosotros como abogados habíamos realizado y a decir que estábamos equivocados y a darle la razón a los delincuentes. Cuando nosotros le solicitamos réplica para que nos diera la oportunidad y el mismo espacio que le dio en su momento a Xóchitl Gálvez y a estas personas que se demostró con posterioridad que estaban auspiciadas por la Unión de Tepito, nunca nos quiso dar réplica y nunca nos dio un espacio en su programa. Entonces, creo que sí, por lo menos la parte que a mí me consta, él sí tiene favoritos a los cuales él apoya y a los cuales él les da voz y emite opiniones a favor sin conocer ni siquiera sobre las causas. Y creo que esta es una más de los claros ejemplos de cómo
Después de casi 7 años, se le está dando justicia a las víctimas de este presunto delincuente, en donde se gira una orden de aprehensión con búsqueda, localización y aprehensión por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, de publicidad engañosa y asociación delictuosa. Y recordemos algo, esto es en el sistema tradicional, no es con el nuevo sistema. No importa que él se ampare, si a él lo detienen, el amparo no le va a servir porque el amparo no es para delitos graves, él tendrá que comparecer ante un juez. Lo importante será ver si lo vamos a ver detenido antes de que se lleve a cabo las audiencias del juicio de amparo que él promovió y que pues no se termine pitorreando de la autoridad y de las víctimas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tendrá un palero que le va a seguir aplaudiendo y que va a denostar el trabajo de otros colegas que se jugaron la vida. ¿Sí me explico? Porque pues, estas personas pues es una red de gente con poder que se dedicaron durante tantos años a hacer esto y que recordemos que incluso quien era la persona que le llevaba a estas muchachas para que fueran las víctimas, estaba propuesta para ser diputada por el PRI. Entonces no olvidemos todo ese tipo de cosas y no lo perdamos de contexto. Hay gente que le da micrófono y que le da coba a delincuentes y a las verdaderas víctimas no les da la oportunidad de expresarse, con todo y que tiene un espacio público en el cual tendría que tener la pluralidad sin línea editorial para que todos emitiéramos una opinión. A ver si entendí bien, y no es que quiera amarrar navajas porque tú lo declaraste, pero no es lo mismo que lo diga Vicente Serrano sobre Ciro Gómez Leiva, que pueden decir que le tengo envidia o que tengo alguna situación profesional, a que lo digas tú como abogado. César, ¿le llamaste palero a Ciro Gómez Leiva? Sí, por supuesto, y fue un palero, y te voy a explicar por qué. Porque cuando Xóchitl Gálvez hay una clausura en lo que fue el Borrego Viudo, para que se pudiera devolver la posesión del inmueble, se tenía que demostrar quién era el legítimo propietario. Y Xóchitl Gálvez fue y se metió para que se quitaran los sellos de clausura que había puesto el gobierno del Distrito Federal, para que le regresaran a los trabajadores, quienes junto con miembros de la Unión de Tepito se habían apoderado del negocio que es la taquería El Borrego Viudo. Y él no nos dio oportunidad ni nos dio un foro para poder decir qué es lo que pasaba, y simple y sencillamente se fue con lo que le dijo Xóchitl Gálvez, y que después hubo por ahí un intercambio de Xóchitl Gálvez con Verónica Villagrana, la hija de don José, quien era la representante legal y estuvo checando todo esto, y que por él emitir una opinión sin conocimiento de causa y que nos negó nosotros tener derecho de réplica cuando utilizó más de 3 programas para darle voz a Xóchitl Gálvez, él lo único que hizo fue decir que lo que decía Xóchitl Gálvez, a quien engañaron, y ella lo reconoce meses después, que le engañaron estos empleados, estos trabajadores y estos miembros de la Unión de Tepito, pues lo único que hizo fue entorpecer el trabajo de toda una vida de don José Villagrana, que es el legítimo propietario de la taquería del Borrego Viudo. Y que todo el mundo supo esa historia. Y sí es un palero, porque a nosotros no nos dio la oportunidad ni nos dio voz para poder hablar. Entonces, que no me quiera venir a decir a mí que él no tiene una línea editorial cuando precisamente por la amistad que él tiene con Xóchitl Gálvez, pues le dio el micrófono a Xóchitl Gálvez y a nosotros no nos dio la oportunidad de emitir ninguna opinión ni ningún punto de vista. Y ahí es donde Carmen Aristegui nos da voz a nosotros y se inicia un nuevo pleito en donde Carmen sí le da voz a Xóchitl Gálvez, y Xóchitl Gálvez junto con Verónica Villagrana en una llamada en vivo, ahí empezaron ellas a discutir y a manejar todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué tuvo que ser en otro espacio, si me explico, con una periodista seria y profesional como Carmen Aristegui, y no nos lo dio él? Él simple y sencillamente a sus amigos la justicia y gracia, y a los demás simplemente no te doy voz. Y eso te lo puedo decir con conocimiento de causa porque yo lo viví. Oye, César, tú eres muy propio cuando estás al aire, pero eres de sangre caliente también. No resulta encabronante, no resulta molesto escuchar a un comunicador decir que básicamente esto es justicia selectiva y pone a este personaje con cuentas congeladas por la UIF, prófugo de la justicia, con orden de aprehensión de las autoridades de la Ciudad de México? O sea, no es solamente la fiscalía, es también la UIF. O sea, es mucho más, pues, que lo pone como víctima de persecución, como víctima de este gobierno. ¿Qué te genera
con todo lo que sabes y lo que nos estás compartiendo, el actuar de comunicadores, periodistas como Ciro Gómez Leiva? Pues por supuesto que me genera molestia y me genera un encabronamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque sí es cierto, soy de sangre caliente, la gente tiene que entender que yo a lo mejor en mi vida personal soy un poco mal hablado, pero trato en mi trabajo siempre de ser muy ecuánime, muy profesional. Pero la verdad es que es desesperante y es molesto. Ahora imagínate las víctimas, ¿no? Que han tenido que pasar por todo este proceso, que han sido victimizadas varias veces. Imagínate una periodista como Carmen Aristegui, que tuvo que tener 2 sexenios que estuvieron encima de ella, y aparte el que un colega periodista con la intención de trabajar con esos grupos de poder para robarse la audiencia y el espacio que Carmen había ganado durante años, se presta para tratar de denostar el trabajo periodístico de otras personas, porque no nada más fue Carmen, fueron también varias periodistas, la que se infiltró, la que fue, la que hizo, la que todo lo demás. Eso es bien sencillo. Existen indicios muy claros en que por lo menos para la autoridad, en este caso la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal, de la Ciudad de México, existen elementos para demostrar que por lo menos a forma de indicio cometieron un delito estas personas. Y tan es así que ya hay una persona detenida por estos hechos. No nos hagamos tontos ni queramos tapar el sol con un dedo, mi querido Vicente. No porque tengas un espacio de radio o de televisión, trates de confundir a la gente con lo que es la realidad. El que es un presunto delincuente es que por lo menos hizo algo que la autoridad considere, en este caso quien busca y quien hace las investigaciones, que cometió un delito. En su momento será un juez quien determine, pero por lo menos ahorita ya vimos que indicios existen de que cometió un delito. Oye, César, y nada más para abonar a esto, ¿qué tanto poder seguirá teniendo el PRI en la Ciudad de México o el propio Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Porque la abogada Itali Ciani informó que el expresidente del PRI se le fugó a elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante un operativo registrado el fin de semana, el cual calificó de desastroso y desaseado. ¿Se les dio la fuga o lo dejaron ir?, dijo. Es que es el problema y esa es la duda que tendremos de saber si no hubo por ahí un infiltrado que le haya podido pasar la información. Recordemos algo, el que él sea político no significa que sea una persona decente, por lo menos está acusado de asociación delictuosa, y si una persona se dedica a ese tipo de delitos con el poder económico que tiene, ¿sí me explico? Pues obviamente pues es un poder corruptor, porque recordemos pues que también el PRI tiene diferentes diputados, alguna que otra alcaldía, tiene diputados a nivel federal. O sea, aquí hay un grupo de poder que está protegiéndolo, y eso queda más que claro. Y no nos hagamos tontos, le encanta a la gente tratar de tapar el sol con un dedo. Y son ese tipo de cuestiones que no solo a los que hemos vivido injusticias en carne propia, nos molesta y nos calienta la sangre. Imagínate las mujeres que denunciaron esto, porque para que la gente entienda, son hechos que se dieron desde el 2011, 2012, 2013, 2014, y que hasta ahorita, 10 años después, estamos viendo que se les empiece a procurar justicia a las víctimas. ¿Y cómo puede ser posible que una persona que no conoce de fondo lo que es la averiguación previa, qué fue lo que pasó, denoste el trabajo de las demás personas y pueda decir que sintió una víctima o no, y que trate de decir que el trabajo periodístico que llevó como resultado, porque desafortunadamente en México, en los últimos 20 años hemos visto que las autoridades no investigaban, lo que hacían era que por medio de trabajos periodísticos es que nos enteramos de todo este marranero y cochinero que tuvieron los que estaban en el poder en aquel entonces. Entonces, que no quieran venir a confundir a las personas, que no porque tengan un micrófono quieran hablar y decir, yo puedo hablar de forma clara de lo que conozco, y en el caso del borrego viudo, él protegió a los delincuentes que despojaron al verdadero dueño de esa taquería, que curiosamente estaban auspiciados por la Unión de Tepito. ¿Por qué? Porque él pensó que estaba apoyando a su amiga, que era la delegada Xochitl Gálvez. Que salga Xochitl Gálvez a decirnos qué es lo que opina ahora de todo lo que pasó en su momento, y que un grupo delictivo como la Unión de Tepito, que recordemos que Miguel Ángel Mancera decía que no existía en la Ciudad de México, o que en dónde está el procurador Rodolfo Ruiz Garza, el cual determinó a su consideración y que ya se demostró todas las pifias que filtraron y que llevó a cabo la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en aquel entonces para apoyar a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. O sea, eso que no se le olvide a la gente.
Aquí los verdaderos delincuentes fueron los que lo han protegido, los que salen, tienen un micrófono para hablar y decir, se me explicó, que Ciro Gómez Leiva no sea estúpido, que no lo ciegue su odio hacia Carmen Aristegui, que por cierto es muchísimo mejor periodista que él y es la mejor periodista que hay en México. O sea, que no nos hagamos tontos. Él, por el odio o rencor que le pueda tener a Carmen Aristegui, porque lo ha superado en todas las etapas y cuestiones profesionales, quiera venir a defender a una persona que es indefendible, por el amor de Dios. Por esto y por más, César, para mí me genera gran orgullo que formes parte de la familia de Sin Censura, porque entre más espacios se abran, conducidos por personas honestas, que hablan con la verdad como tú, estamos del otro lado o vamos en un mejor camino, y me da mucho gusto que tú tengas a bien decir yo le entro con Sin Censura, y que tú sabes que no hay línea, que no hay nada más que la única línea es decir la verdad. Me llena de orgullo que seas Sin Censura y que tengas un espacio los fines de semana también aquí, y también quiero que sepas que no es de los dientes para afuera. Estaba leyendo tu opinión en La Silla Rota y creo que vale la pena que compartas detalles con la gente, porque mucho se habla de la militarización de López Obrador. Bueno, pues César Gutiérrez Priego publica su columna de opinión en La Silla Rota y dice: el ejército mexicano ha tenido que salir de los cuarteles a solucionar los problemas que las autoridades civiles han creado y no pueden solucionar. Bueno, desde García Luna y toda esta caterva de hijos de la chingada. Danos tu opinión, mi querido César, sobre este tema que también va a dejar la víbora chillando. Mira, mi querido Vicente, lo que pasa es que durante años yo me he dedicado a la defensa de personal militar, en los juzgados militares y en los juzgados federales y del Fuero Común. Obviamente, como la gente sabe, mi padre fue general de división, fue ser antidrogas, lo acusaron de forma injusta de supuestamente proteger a un narcotraficante, porque mi padre cometió el error de realizar investigaciones en donde venían involucradas la familia de quien era presidente de la República en aquel entonces, que era Ernesto Zedillo Ponce de León, con los narcotraficantes Amezcua Contreras, que se encontraban en el estado de Colima. Y la realidad es que hay un famoso club de Toby que tienen acaparados los espacios, ¿no?, en diferentes medios de comunicación, de circulación nacional, en algunos medios televisivos, que ellos tratan de generarle a la gente una opinión distinta a lo que es la realidad. Y la realidad es que las Fuerzas Armadas no son los que han creado el fracaso en la seguridad del país. Han sido los políticos civiles, si me explico, y los encargados de la seguridad pública de los municipios, de los estados y a nivel federal, quienes han fracasado en cuanto a la necesidad que tenemos los ciudadanos mexicanos de tener seguridad pública confiable. Pero han tenido que salir al llamado, si me explico, de quien sea el comandante o ha sido el comandante supremo, a realizar una función que no solo no les corresponde, sino que aparte no estaban preparados para llevarlos a cabo. Y en esta idea que la gente les mienten o los confunden y los tratan de decir que los militares son los generadores de violencia en el país, saqué los números, ¿no?, claros, de acuerdo a lo que dice el Sistema Nacional de Seguridad y el mismo INEGI, de cuáles son el número de homicidios violentos que se cometen en el país y cuáles son las interacciones que existen entre el personal militar desde el sexenio de Felipe Calderón, después con Peña Nieto y ahora con el presidente López Obrador, y les demuestro cómo con números, con los mismos números que utiliza ese famoso club de Toby, de pseudointelectuales en seguridad nacional, que aparte, como yo se los he dicho, no, pues está muy padre desde tu escritorio ponerte a sacar encuestas, números, me sacas el Excel y me dices, es que esto está mal, lo tenemos que cambiar así y esta es la perspectiva. Disculpa, me mete un juzgado a ver qué es lo que está sufriendo el policía, el militar, el que está en la calle. Es como yo se lo explicaba a la gente, yo no soy especialista en Fuerzas Armadas, conozco a las Fuerzas Armadas, yo soy especialista en Derecho Penal Militar. Yo no le puedo decir a un militar o a un policía cómo tienen que llevar a cabo un operativo. Ah, pero sí les puedo decir cuáles son las leyes que no deben de infringir cuando ellos llevan a cabo un operativo. Y entonces le explico a la gente de forma clara cómo yo no escucho a esos intelectuales o a esos periodistas supuestamente especialistas que le hagan un reclamo real a ese político civil,
a ese jefe policíaco civil que durante décadas no realizó su trabajo y dejó que los grupos criminales crecieran al nivel que han crecido y que tuvieran ahora el control territorial de muchos lugares en la República Mexicana. Y todo es atacar al personal militar, porque es mucho más fácil atacar al militar, porque el militar no puede salir a defenderse. Entonces les demuestro cómo con las gráficas es completamente falso. Una, que existe el alto grado de letalidad como dicen que existía, porque eso es completamente falso. Cómo las interacciones que se llevan en el día a día entre el personal militar y la población civil nos dan números por abajo del 0.009% de que existe un fallecimiento en interacciones con las Fuerzas Armadas. Entonces, por supuesto que dejó la víbora chillando, por supuesto que llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque ante los números no pueden decir que existe un fracaso cuando lo único que están haciendo las Fuerzas Armadas es salir a solucionar el cochinero y el desmadre que las autoridades civiles ocasionaron y que no han podido solucionar. Entonces, para todos aquellos que atacan a las Fuerzas Armadas, que recuerden que ellos no fueron los que crearon todo este ambiente de violencia. Lo hemos heredado en los últimos 20 años en cuanto a la ineptitud de las autoridades civiles para brindarnos seguridad pública. Pues vaya análisis y vaya opinión de César Gutiérrez Priego, a quien le pido que vea, que escuche todos los sábados, después de su servidor, de 3 a 4, aquí en los canales de Sin Censura TV y Sin Censura Media, nuestra página oficial en Facebook, Noticiero Sin Censura, y espero que estés cómodo, mi querido César, conduciendo ya tu propio espacio y en un lugar en el que, insisto, se privilegia la verdad, se privilegian las opiniones, se privilegia la libertad de expresión. Para nosotros es un honor y si me permites dejarla aquí por el momento, porque ya suficiente has contribuido a que la gente esté con los pelos de punta, en el mejor sentido lo digo. Al contrario, Vicente, para mí es un honor y un placer. Siempre he buscado un espacio para poderle dar voz a todas aquellas personas con las cuales he convivido toda mi vida. Y pues, yo formo parte del gremio militar de nacimiento, por convicción, porque pertenecía al mismo ejército, por todo ese tipo de cuestiones y porque es mi casa, porque es mi familia. Y siempre en esos espacios que nosotros buscamos, que no existe línea editorial, donde no exista censura, por eso es Sin Censura, pues estamos agradecidos. Te agradezco mucho la oportunidad, el espacio, te mando un saludo a ti, a todo el equipo de Sin Censura, a Ceci, y los esperamos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde que nos acompañen ahí en nuestro espacio. Vamos a tener la conclusión del asunto del general Ricardo Martínez Perea. Vamos a tener un invitado especial que les va a encantar lo que vamos a hablar. Vamos a tener muchas sorpresas. Te mando un abrazo y que tengas buenas tardes. Antes de que te vayas, de las redes sociales para que te sigan, para que te respalden en redes sociales, César. Por supuesto, mi Twitter es @CésarGutiPri. Tengo mi página en Campo Marte, que es un blog de seguridad nacional y de temas militares. Escribo todos los martes en La Silla Rota. Estamos iniciando con nuestra tropa en Instagram. Tenemos las páginas de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, en apoyo de personal marino y militar que se encuentra procesado. Y asimismo, pues el espacio de Sin Censura que tenemos de 3 a 4 de la tarde, para que nos acompañen todas las semanas y nos apoyen. Un abrazo, César. Cuídate. Hasta luego. Bye. Es el abogado César Gutiérrez Priego quien deja la víbora